Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? En nuestro video de paso a paso de hoy, voy a hacer esta flor para aplicaciones grande. Es fácil de hacer y en unas pocas vueltas está lista. Es genial para aplicar sobre alfombras, porque no tiene relieve, es rastrera. Para hacer esta pequeña flor, utilicé 3 colores del hilo de espesura media y aguja 2 milímetros. Para empezar, haz un nudo. Y en la secuencia, trabaje 10 cadenitas. En la primera cadenita que hiciste, cierra con un punto enano formando un pequeño anillo. Ahora haz 3 cadenitas, haz 2 lazadas en la aguja y dentro del anillo, hagamos un punto alto doble. Tirar del hilo a la altura de un punto alto y sacar de 2 en 2 hilos de la aguja. Guarda este último hilo en la aguja. Vuelve a hacer 2 lazadas y haz otro punto alto doble. Cuando tengas 3 hilos en la aguja, tira del hilo y pásalos todos. Ahora haz 3 cadenitas y repetiremos estos 3 puntos altos dobles. Siempre haz 2 lazadas y trabaje dentro del anillo. Mantenga el último hilo del punto alto doble en la aguja, de esta manera. Ahora haga el tercero. Cuando tengas los 3 hilos en la aguja del punto alto doble y de la cadenita, tire el hilo, pásalos por todos. Después trabaje 3 cadenitas. Lo harás a lo largo de esta carrera. Bloques con 3 puntos altos dobles terminados juntos, 3 cadenitas espaciadoras. Aquí debes sumar 8 de estos grupos de puntos altos dobles. Para terminar, haz las 3 últimas cadenitas y asegúralas con punto enano, donde empezaste, así. Luego, haz una cadenita extra y ya puedes cortar el hilo. Con este color hemos terminado. Ahora, toma el hilo que hará la flor y haz un nudo. Saca el hilo de la aguja y en el centro, en cualquiera de estos pequeños espacios de las cadenitas, asegura el hilo de esta manera. Sube con 2 cadenitas más, haz 2 lazadas y haz un punto alto doble dentro de este espacio de las cadenitas. Tampoco termines. Guarda este último hilo en la aguja. Ahora haz otro punto alto doble, sin terminar. Y cuando tengas 3 hilos en la aguja, tira del hilo y pásalos por todos. Trabaje 3 cadenitas. Y de nuevo, aún dentro de este espacio, haz 3 puntos altos dobles más, sin terminar. Siempre el último hilo lo mantienes en la aguja. Así. Ahora haz el tercero. Ahora que tengo los 3 hilos de los puntos altos dobles en la aguja más los de las cadenitas, tira del hilo y pasa por todos ellos. Luego, haz 8 cadenitas. Haz 2 lazadas y en el siguiente espacio de las cadenitas, harás como hiciste en el espacio anterior. Los 3 puntos altos dobles terminados juntos. Luego el espaciado de 3 cadenitas y nuevamente, 3 puntos altos dobles terminados juntos. Tendrás que hacer toda esta carrera de esta manera. Siempre dentro del espacio de las cadenitas, trabajas los puntos altos dobles con un espaciado de 3, y luego, entre los espacios de las cadenitas, el espacio es de 8 cadenitas. Por último, haz las últimas 8 cadenitas. Y sobre los puntos altos dobles que comenzaste, asegúralos con punto enano, de esta manera. Ahora vamos a la siguiente carrera. Haz 2 cadenitas. Haz una lazada y dentro de este mango más grande, haz un medio punto alto. Ahora otro medio punto alto.
y en la secuencia, 5 puntos altos. Luego, haz 2 cadenitas. Y aún dentro de este espacio, trabaje 5 puntos altos más. Y ahora para terminar, haz 2 medios puntos altos. Este pétalo ya está terminado. Ahora haz la lazada y salta dentro del siguiente espacio de cadenitas y haz lo mismo que el pétalo anterior. 2 medios puntos altos y luego 5 puntos altos. Si tiene dificultad en la secuencia de puntos, regrese y vea cómo se hizo este primero. Todos los demás pétalos son iguales. Para terminar, tome donde hiciste estas 2 cadenitas iniciales y haz un punto enano. Una cadenita extra y puedes cortar el hilo. Con este color también hemos terminado. Ahora toma otro color para darle este detalle final a la flor. Tome y haga un nudo en la aguja. Tire la aguja del hilo. En cualquier parte de la flor, mira donde se unieron los pétalos, toma sobre esta primera cadenita, solo en el hilo que está en el exterior y tira del hilo. Luego pasa a la siguiente cadenita, sobre el punto alto que hiciste en la carrera anterior, toma solo el hilo que está por fuera y tira del hilo por dentro del mango que está en la aguja. Así que deberías trabajar alrededor de este pétalo, hasta llegar a la cima. Ahora que has llegado a donde tenemos el espacio de las cadenitas, trabaje un punto bajo. 2 cadenitas, y aún dentro de este espacio de las cadenitas, un punto bajo más. Luego, continúa haciendo puntos enanos en este hilo que está en el exterior. Como estás viendo aquí. Ahora, entre la unión de los pétalos, trabaje hasta el último punto con puntos enanos. Y para hacer la unión, debes hacer una lazada. Y aquí en este espacio, debes tomar el hilo hacia atrás y tirar de él, manténlo en la aguja. Haz la lazada. En ese mismo espacio, tira del hilo, manténlo en la aguja. Haga la lazada y nuevamente, en este espacio, tire del hilo, manténgalo en la aguja. Ahora, tome el hilo que sale del ovillo y tire de todos estos hilos. Luego, continúa haciendo puntos enanos, como hiciste en el pétalo anterior. Así que no olvides, en la parte superior debes hacer esas cadenitas para dar la puntilla del pétalo, y entre los pétalos, haz este grupo de hilos. Estos detalles son los que hacen que la flor sea más hermosa y diferente a las demás. Si tiene dificultades, no olvide, vuelve el video. Gracias por mirarnos y hasta la próxima.